Momento de seguir hablando de este tema. Exactamente, sí. Pero del ámbito educativo. Nata estuvo justamente charlando sobre este tema, las novedades y actualizaciones. Nata, ¿cómo estás? Buen día. Hace minutitos nada más nos recibía el ministro de Educación para hablar un poco acerca de esta medida que se ha dado a conocer el día de ayer ya a través de una conferencia de prensa. La suspensión de las clases híbridas a partir de este jueves 18 de abril hasta 18 de marzo, digo bien, hasta el 4 de abril. Un proceso que prácticamente van a ir analizando semana tras semana los índices de contagios en las zonas denominadas rojas actualmente por la cantidad de COVID positivo que ha dado últimamente en las personas. Se suspenden estas clases, la gente preguntaba ¿por qué no hoy lunes? ¿Por qué no mañana martes? Recién el jueves, porque en estos días van a realizar la planificación correspondiente para poder llevar a cabo también lo que va a ser las clases virtuales. Vamos a compartir lo que decía el ministro de Educación al respecto de esta determinación. Esa es una muy buena pregunta. Realmente ayer el debate fue muy largo y en un momento dado se planteó entre los ministros la posibilidad de suspender solamente las clases en las instituciones de gestión oficial y permitir a los colegios privados que continúen funcionando. Pero ahí se planteaba también qué pasaba con las instituciones subvencionadas o qué pasaba con las instituciones oficiales que hicieron el esfuerzo, que las comunidades educativas realmente pusieron la infraestructura, las medidas en condiciones como para poder continuar. Y lo que entendimos es que si solamente suspendíamos en las instituciones oficiales, quizás estábamos agrandando aún más la brecha que de hecho ya existe entre el sector privado y el sector público. Entonces tomamos una medida para todo el sector, de manera que todos podamos volver a esas clases virtuales en estas ciudades. Y entendimos que a partir de ahora todos juntos, todo el sistema educativo y también algunos sectores económicos vamos a tener que hacer ese esfuerzo y ojalá en breve podamos volver todos a las actividades sin ningún tipo de restricciones. Una petición, ministro. Usted dijo si el domingo encontramos que hay un descenso, ¿se refiere a este domingo que entra, que viene, que se aproxima o es ya el 4 de abril próximo? Eso es uno. Y lo otro, ¿quién se encarga de controlar que efectivamente sea pública o privada se cumpla el protocolo sanitario? Ambas muy buenas preguntas. La primera pregunta es, sí, este domingo se va a hacer un corte, se va a hacer un análisis y vamos a tomar una decisión y se va a comunicar oportunamente. En segundo lugar, la responsabilidad de la supervisión de cada una de las 8.836 instituciones oficiales que tenemos en el país, más las subvencionadas, más las instituciones privadas, es responsabilidad de los supervisores y los directores departamentales, con quienes ya ayer a la noche tuvimos reunión virtual, tuvo el viceministro de Educación y realmente trabajó con ellos de manera que esta semana no solamente reforcemos ese trabajo de supervisión de infraestructura, sino que también trabajemos con los niños, con los jóvenes, en ese proceso de educación sanitaria principalmente, que nos permita que el jueves, cuando esos 1.500.000 niños vuelvan a sus casas, nosotros tengamos un ejército de 1.500.000 personas, niños, jóvenes, que van a estar trabajando en sus comunidades, con sus padres, con sus hermanos, con sus familias, para poder generar conciencia y bajar el nivel de contagio. Ministro, en cuanto a lo que mencionaba, quisiera que se traiga la duda. ¿Quién es? Lo que mencionaba es que generalizaron y dijeron, bueno, público y privado, no hay brecha, generalizamos, tomamos una decisión pareja para todos, ¿verdad? Las instituciones privadas que han trabajado y las públicas que no tienen respuesta en todo este tiempo que se ha parado por la pandemia y que no reúnen los requisitos y las condiciones. ¿A qué le responsabilizamos de eso que no se cumplió? Gisela, realmente la responsabilidad del desarrollo o de la mejora de la infraestructura tiene muchas variables que deberíamos analizar. A mí me parece, con todo respeto, Gisela, que acá lo que nosotros tenemos que hacer en este momento de crisis sanitaria, donde realmente la cantidad de contagios es altísima, es unirnos todos y comenzar a buscar soluciones. Ya va a haber momentos
de ver cómo podemos mejorar esas 1.379 instituciones públicas que no han sido puestas en condiciones. Yo asumí el martes pasado, todavía no hace una semana. Vamos a interiorizarnos de los procesos. Quizás más adelante te puedo contar quién fue responsable de que la infraestructura no se termine, si fue un problema de presupuesto o fue un problema interno del ministerio. Pero con muchísimo respeto, yo creo que este es el momento de unirnos todos los paraguayos para buscar soluciones. La batalla más grande que hoy tiene el Paraguay se llama coronavirus. Estoy de acuerdo, ministro, que tiene que realizar una buena salud. Solamente que digo, generalizamos siempre para un lado y lo generalizamos para el otro, ¿verdad? Hoy en día paramos todo, me parece súper correcto, pero digo nomás, vamos a trabajar también en esas carencias que tenemos a nivel país en cuanto a la educación o cómo se va a manejar ahora lo que está en el cargo y demás. Hay una propuesta más allá de las determinaciones que se ponen para este jueves. ¿Hay algún plan que se está elaborando para avanzar o esto va a ser un parate otra vez nuevamente con la parte de educación y los chicos que se siguen encerrando? Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Creo que en el Ministerio hay buenos técnicos con quienes vamos a trabajar. Permítanme que me interiorice un poco más de cada uno de los programas que se estuvieron trabajando durante la gestión del ministro Peta. Y yo con mucho gusto vuelvo a una entrevista con ustedes puntualmente sobre los programas que tienen que ver con infraestructura física de las escuelas. También podríamos hablar con relación a los programas que tienen que ver con acortar la brecha tecnológica, la conexión de la última milla en todas las escuelas oficiales, en lo que tiene que ver con dotación de equipos informáticos para docentes, equipos informáticos para alumnos. Realmente es muy importante trabajar no solamente en las escuelas urbanas, también en las escuelas rurales, que es donde normalmente la brecha tecnológica es todavía más larga. También tenemos un proceso de transformación educativa que está siendo básicamente coordinado por la Universidad Columbia de los Estados Unidos y la Universidad Católica de Chile. Yo voy a interiorizarme en cada uno de los programas y con mucho gusto o voy allá o ustedes vuelven acá y podemos hablar sobre cada uno de esos proyectos. Bueno, ahí está lo que decía el ministro Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación, con respecto a la determinación de suspender las clases presenciales a partir de este jueves hasta el 4 de abril. Irán analizando semana tras semana para ver cómo se va comportando también el índice de contagio en estas ciudades que actualmente van a quedar suspendidas y en base a eso van a ver si es que los chicos retoman o no las clases. Además aseguró que verán para dejar en condiciones estas aulas o colegios que prácticamente no cuentan con la infraestructura necesaria. Esta semana también se dedicaría a ver qué fue lo que sucedió por la situación de abandono de muchas instituciones educativas y aseguraba que algunas van a poder dejarse en condiciones, sin embargo, otras no, porque efectivamente van a tener también un proceso mucho más largo de recuperación. Alexis y Sol. Gracias, Nata, completo. Estamos atentos y de hecho vamos a seguir desarrollando este tema porque ya tenemos otro contacto vía Zoom. Exactamente, estamos en contacto justamente con don Luis Ramírez de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay con respecto a estas novedades. ¿Cómo le va, don Luis? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Sol, Alexis. Bueno, don Luis, con respecto a las nuevas disposiciones del gobierno nacional, le queremos hacer primeramente un análisis de este primer mes, tengo entendido, en el cual ustedes vinieron desarrollando las clases presenciales en las instituciones privadas. ¿Fue o no foco de contagio hasta ahora? Hasta ahora no. Los contagios que se dan en el contexto de los contagios en la vida social. La escuela ha demostrado ser un sitio seguro y con el cumplimiento estricto de los protocolos, la vida y la convivencia se ha hecho sin ningún tipo de sobresaltos. De manera que nosotros vemos que hoy el espacio más seguro en el contexto de las disposiciones sociales es la escuela. Ahora, ¿y cómo toman esta medida, don Luis, en ese sentido? Volver a de alguna manera imponer a los chicos el encierro, teniendo en cuenta la experiencia por lo menos que ustedes tuvieron en las instituciones privadas. Mire, ahí hay dos situaciones importantes. La primera es, nosotros creemos que si se toman una serie de medidas, entonces puede ser. Lo que no creemos es que la medida de cerrar los colegios vaya a mitigar el crecimiento que hay de la pandemia
de los Vamos a terminar contagios. esta nota y ya cambiamos. Y lo que no creemos es que esa medida sea la única medida necesaria. Nosotros creemos que la escuela se puede adherir y nos vamos a adherir porque siempre dijimos que vamos a respetar la conducción del Ministerio de Salud, pero que si se hace aisladamente con las escuelas solamente perjudica muchísimo a los niños y genera una indisposición importante en la vida social de los niños. Ahora, en un conjunto de acciones con otras medidas que también ayuden a mitigar los verdaderos focos de contagio, ustedes habrán visto la cantidad de gente que sube fotos de fiestas clandestinas, fotos de aglomeración por jineteadas, fotos de aglomeración por fiestas o por futbolitos o por piquibóley o lo que sea. Si esas medidas no afectan a esos escenarios que son los escenarios reales donde va a ocurrir todo tipo de contagio, creemos que es una medida que sacrifica injustamente a los niños. Ahora, con respecto justamente a la situación de los niños, ¿verdad? Porque mencionando mucho también ustedes desde el gremio, desde la asociación, mejor dicho, todo lo que han pasado en este aspecto psicológico, ¿no? Esta nueva experiencia de volver a las instituciones, tener de alguna manera ese face to face con los profesores, porque hablamos también de salud mental, yo creo que es algo que me imagino que también preocupa mucho a todos ustedes. Y mira, te voy a contar una anécdota de lo que decía una nena de uno de los colegios de 4º grado. La semana que vamos presencial pasa volando, la virtual no pasa nunca. Entonces, y las familias han notado la felicidad de sus hijos, la alegría con la que aprenden, el esfuerzo que están haciendo para cuidarse, y esto es otra cosa que hay que desmitificar. La gente que dijo que los niños no van a respetar, que se van a sacar las mascarillas, todo al revés. Nos están enseñando muchísimo. Ellos conocen todo lo que tienen que hacer, conocen los protocolos, aplican los protocolos, mantienen la distancia, no se sacan las mascarillas. Es decir, ellos valoran muchísimo volver a su espacio, valoran muchísimo estar juntos, valoran muchísimo el aprendizaje que se da en el ida y vuelta con el maestro, de manera que los chicos nos están enseñando que sí son capaces de llevar adelante las medidas sanitarias y convertir a la escuela, repito, en un espacio bastante seguro. Pero en relación a lo que decís de la salud mental, es así mismo. La felicidad de los chicos, la alegría de los chicos, y esto las familias han visto, y por eso estamos todos expectantes de que esto sea una medida que ayude. Si no ayuda, si no cumple, si vemos que es una medida que ha sacrificado simplemente a los chicos, nosotros creemos que tiene que ser modificada y que tenemos que volver a darle a los niños la posibilidad de venir a este encuentro, que tampoco hay que decirlo, no son clases presenciales, son clases híbridas. Los chicos que venían a veces a una jornada, a doble jornada, están en jornada simple, vienen por pocas horas, vienen menos días, o sea, está todo cuidado como para que la escuela sea un sitio seguro. De manera que no nos duele un poco que la soga siempre se corte en la parte más débil, pero estamos listos y expectantes para que en 15 días podamos paulatinamente volver, que ojalá medidas den resultados. Si bien se trata de una medida que afecta prácticamente afecta a todas las instituciones, tanto públicas y privadas, desde el sector privado se analiza también la posibilidad de que el ministerio haya cedido a las presiones, entonces una medida política, porque los gremios de la educación habían solicitado prácticamente desde el inicio de clases la suspensión de las mismas, don Luis. Siempre es una posibilidad, siempre eso es una posibilidad. Pero nosotros nos manejamos con los criterios del manejo de la pandemia, ¿verdad? Y nosotros creemos que si hay un criterio del Ministerio de Salud con quien trabajamos muy bien y con quienes hemos hecho los protocolos y quienes conocen mejor, manejan los protocolos, ellos determinan que es importante hacer un cierre parcial de las escuelas, bueno, se puede colaborar con esa medida, entendiendo que no debe ser una única medida, sino que también, y vamos a estar expectantes, debe afectar a otros espacios, porque si no va a ser una medida muy fuerte para no cumplir con el resultado o para tener un resultado muy pobre, ¿verdad? Y sí vamos a estar afectando mucho a los chicos en sus procesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la pandemia hay que irla manejando, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a tener otros momentos más serios cuando llegue el invierno, cuando se ponga todo más difícil, donde a lo mejor sí vamos a tener que tomar este tipo de medidas, ¿verdad? Pero por eso creemos que además es normal en cualquier pandemia parar 15 días, volver
a las clases, volver a parar, eso va a ser un ejercicio normal. Tenemos que estar acostumbrándonos y tenemos que ser ágiles para tomar las medidas que corresponden para contribuir con las dos cosas, con que los niños no se queden sin su posibilidad de escolar y de aprendizaje y con que podamos contribuir en la mitigación del crecimiento de los contagios. Bueno, a medida que esto que inicialmente se da por estas jornadas avance, van a volver a reunirse para ir planteando nuevos puntos con el Ministerio de Educación, como bien hay una mesa de trabajo en proyecto. Es así mismo, nosotros estamos en contacto permanente con el ministro y su equipo, así mismo con el ministro de Salud y su equipo, y estamos en contacto permanente para ir haciendo las evaluaciones paulatinas y para ir haciendo evaluaciones de los procesos, de manera, como te decía, que esto no sea otra vez un in eternum como fue el año pasado, donde le confinamos a 9 meses de aislamiento a los chicos, ¿verdad? Nosotros creemos que este año sí podemos tener otra dinámica, debemos tener otra dinámica, y para eso tenemos que estar juntos dialogando y compartiendo en esa mesa de trabajo que vos decís que la venimos nosotros desarrollando desde hace 6 meses atrás. Nosotros trabajamos 6 meses para llegar hasta aquí, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. No es una improvisación. Hay un trabajo, hay un pensamiento, hay una estrategia, hay un trabajo de también control de parte de las autoridades de nuestras escuelas. Es decir, nosotros hemos entrenado maestros, hemos formado cuadrilla de maestros, hemos trabajado con doble equipo. Sí, nos hemos preparado, incluso algunos colegios hemos optado y tenemos los sistemas de purificación del ambiente. Es decir, hay mucha inversión también para volver a la escuela en un espacio seguro. De manera que esto tiene que ser así, como decís, con una mesa permanente de trabajo y de diálogo para ir tomando las medidas efectivas y eficaces. Don Luis, tengo entendido que en algún momento inclusive ya habíamos hecho un análisis psicopedagógico también de la situación de los niños que fueron enviados al confinamiento. O sea, no solo psicopedagógico, muchos inclusive ahora sufren de sobrepeso, y eso se ha demostrado inclusive teniendo en cuenta que el tiempo de permanencia en casa hace también de esta situación. O sea, ellos arrancaban con mucho entusiasmo el inicio de clase. El impacto que ha de tener nuevamente en ellos el hecho de que ahora se abra la posibilidad de confinarse nuevamente ha de ser tremendo. Sí, bien dijiste, hay una disposición en la salud mental. Ustedes lo señalaron muy bien. Aumentó la obesidad infantil, necesitamos que los chicos hagan más ejercicio, que se muevan. También han aumentado, por así decirlo, enfermedades que están vinculadas al aislamiento, ¿verdad? La ansiedad, en algunos casos la depresión infantil y la soledad, el aislamiento, los chicos con una posibilidad cero de conversar con sus pares o hacerlo todo a nivel tecnológico. Y esto, por otro lado, es una hermosa reflexión, porque fíjense ustedes, cuando el mundo pensaba que la tecnología iba a barrer con todos, nos damos cuenta que el humano necesita de otro humano. ¿Sí? El humano necesita el contacto humano para volverse humano. La tecnología no soluciona todo. La tecnología puede ayudarnos muchísimo, puede hacernos avanzar muy rápido, pero lo humano solo se cuece entre seres humanos. Y esa posibilidad a los niños no le podemos quitar por tanto tiempo. Le agradecemos muchísimo, don Luis, por su tiempo, por charlar con nosotros, e insistimos, obviamente, desde los medios de comunicación preocupadísimos siempre y muy pendientes de lo que sea el avance en las medidas para los chicos, quienes obviamente son finalmente los que se están llevando una parte complicada en medio de esta pandemia a nivel mundial. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias a ustedes por el espacio, y sigamos reflexionando, porque es importante que toda la comunidad, que todos los padres también entiendan cómo tienen que apoyar en este momento las posibilidades que los chicos sigan yendo a clase, ¿verdad? Cuiden las burbujas, que sus hijos se mantengan dentro de la burbuja. La burbuja hoy es el mundo social de los chicos. Cuidemos la burbuja, no mezclemos burbujas, cuidemos los cumpleaños y las acciones sociales, esperemos un momentito y posterguemos para después. Todas esas acciones que ocurren fuera de la escuela son las que nos van a ayudar a volver a este espacio tan importante para sus hijos, que es la escuela. Muchas gracias. Gracias, don Luis, por la atención de siempre. Bueno, mañana de lunes muchas noticias y seguimos trabajando en vivo y en directo.